hombre que no apagó su luz en 20 años. El mar de Skellig no pertenece a los mapas, sino a la memoria de la piedra. Afuera, la tormenta no golpeaba con la prisa de los hombres. Era una masa negra, densa, que se movía con el peso de los siglos, aplastando las olas contra los acantilados de basalto. En la oscuridad, el oleaje sonaba como el respirar de un gigante dormido bajo el hielo. Geralt de Rivia sintió el primer golpe de agua fría en la nuca, justo donde la melena blanca se unía al cuero hervido de su armadura. El bote de madera, que apenas unas horas antes parecía una estructura firme, ahora crujía con el lamento sordo de los árboles caídos. El timón ya no respondía. Las manos del brujo, cubiertas por los guantes tachonados, se aferraban a los bordes con una fuerza que habría astillado el fresno en cualquier otra circunstancia. No había estrellas, no había luna. Solo el vacío vertical del gran océano del norte, que esa noche había decidido tragarse los contornos del mundo. Un brujo no teme a la oscuridad, pero aprende a leerla. Y lo que la negrura le decía a Geralt era que la costa de Ard-Skellig estaba a muchas leguas de allí, perdida en algún rincón del este que su brújula rota ya no recordaba. De pronto, la marea lo elevó. El bote ascendió por la ladera de una ola colosal, una montaña líquida que parecía no tener fin. Durante un segundo, en la cumbre de aquella masa de agua, el viento amainó lo suficiente como para permitirle abrir los ojos. Fue entonces cuando la vio. No era una hoguera de campamento, ni la antorcha parpadeante de un puerto. Era un pulso, una línea sutil, del color de la miel vieja que cortaba la niebla a intervalos regulares. Un destello largo, un silencio de 3 segundos, otro destello. La luz no buscaba salvar a nadie, simplemente estaba allí, testaruda, perforando la bruma como una aguja de oro que cosía el cielo con el mar. Geralt cambió la postura del cuerpo, apoyando las rodillas en el fondo inundado del bote. El instinto, pulido en los laboratorios de Kaer Morhen y perfeccionado en 1000 caminos de barro, tomó el control. Esperó a que la siguiente ola lo empujara y con un solo golpe del único remo que le quedaba, desvió la proa hacia el origen de la luz. El impacto no fue contra la arena. En esa parte del mundo, las islas no tienen playas, tienen dientes. La madera del bote estalló con un chasquido seco cuando colisionó contra una roca sumergida. Geralt saltó antes de que la estructura se deshiciera por completo. El agua helada le llegó al pecho, cortándole la respiración por un instante y doblando el peso de su armadura. Sus botas buscaron apoyo en las piedras cubiertas de sargazo, resbalando 1, 2 veces, hasta que sus dedos encontraron una grieta en la roca viva. Arrastrándose, tirando de las correas de sus 2 espadas para asegurarse de que seguían en su sitio, el brujo emergió del oleaje. Se quedó tendido un momento sobre el basalto negro, escuchando el golpeteo de su propio corazón, que latía con lentitud gracias a los filtros mutagénicos que gobernaban su sangre. El agua salada le corría por la cara, metiéndosele en los ojos amarillos de pupilas verticales. Cuando se incorporó, descubrió que se encontraba en el pie de una aguja de piedra, una roca tan pequeña que la espuma de las olas más altas alcanzaba a salpicar su cumbre. Y arriba, clavado en el punto más alto como el mástil de un barco fantasma, se alzaba el faro. El camino hacia la cima no era más que una sucesión de muescas talladas directamente en el acantilado. El viento allí arriba soplaba con una frotación distinta, un silbido agudo que rozaba las orejas y helaba la piel de las mejillas. Geralt subió despacio. Cada paso requería una decisión consciente. Sus dedos heridos por la sal se aferraban a los salientes húmedos, sintiendo la textura áspera,
cubierta de líquen perla que brillaba con una tenue fosforescencia bajo la lluvia. A mitad del ascenso, el brujo se detuvo, cerró los ojos y dejó que sus sentidos aumentados barrieran el espacio. No había olor a monstruos, no había el rastro agrio de un Drauner, ni el hedor a grasa descompuesta de un Ragnarum, ni el eco mágico residual de una sirena. Solo olía a sal, a tormenta antigua y de manera muy sutil a algo que no encajaba en esa desolación. El aroma dulce y espeso del aceite de ballena quemado, mezclado con el humo de turba seca. Un fuego doméstico. El brujo reanudó la marcha. Al llegar a la plataforma superior, la silueta del faro se recortó contra el cielo plomizo. Era una torre baja, construida con bloques de piedra gris, tan bien encajados, que el musgo apenas había encontrado grietas donde anidar. La base de la torre estaba unida a una pequeña choza de techumbre de turba, de cuyas juntas salía un hilo de humo blanco que el viento dispersaba de inmediato. Geralt se acercó a la puerta de madera de roble, reforzada con bandas de hierro corroídas por el salitre. No llevaba la mano a la empuñadura de sus espadas. La postura de su cuerpo era de cansancio, no de combate. Llamó 3 veces con el dorso del guante. El sonido fue ahogado por el rugido del mar abajo, pero dentro de la choza, alguien pareció escucharlo. Los pasos en el interior no tenían prisa. Eran pasos pesados, el arrastrar de unas suelas de cuero grueso sobre un suelo de losas de piedra. Se oyó el descorrer de un cerrojo de madera, luego otro de hierro. La puerta se abrió hacia adentro, dejando salir una bocanada de aire caliente que olía a caldo de pescado, cera de abejas y resina de pino. En el umbral apareció un hombre. No era un guerrero de Skellige, aunque tenía los hombros anchos de quienes pasan la vida remando. Su barba era blanca, larga y cuidada, libre de las trenzas y los abalorios metálicos comunes entre los clanes de las islas. Llevaba una túnica de lana basta, teñida de un color marrón tierra, que parecía haber perdido su viveza hacía muchos inviernos. Sus ojos eran grises, del mismo color que el mar antes de la tormenta, y mostraban una calma que no correspondía a un hombre que acaba de abrir la puerta a un mutante armado en mitad de la noche. El anciano miró los ojos amarillos de Geralt, luego las empuñaduras que asomaban por encima de su hombro, y finalmente la ropa empapada del brujo. No hubo sorpresa, no hubo miedo, solo una pequeña inclinación de la cabeza. «La sal se come el hierro si se la deja demasiado tiempo», dijo el viejo con una voz que sonaba como el roce de 2 guijarros en el fondo de un arroyo. «Pasa, el fuego tiene hambre». El interior de la cabaña era un santuario de orden y silencio. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera flotante, talladas a mano. En ellas descansaban docenas de frascos de vidrio que contenían aceites de diferentes densidades, mechas de lino enrolladas con precisión geométrica y conchas marinas dispuestas por tamaños. En el centro de la estancia, un hogar de piedra albergaba un fuego de turba que ardía con una llama azulada y constante, sin chisporrotear. Geralt se quedó de pie cerca de la entrada, cuidando de que el agua que escurría de su armadura formara un charco controlable en las losas del suelo. «Puedes dejar las espadas en el rincón, junto a las redes», dijo el anciano sin volverse, mientras caminaba hacia una gran olla de hierro que reposaba sobre las brasas. «Aquí no hay nada que cortar, salvo el pan». El brujo desenganchó las correas del arnés con movimientos lentos. Dejó las espadas de acero y plata apoyadas contra la pared de piedra. El metal de las empuñaduras brilló suavemente bajo la luz de las velas. Luego, con un suspiro largo,
que liberó parte de la tensión acumulada en sus hombros, se quitó los guantes y los colocó sobre una banqueta de madera cerca del fuego. «Mi nombre es Geralt», dijo, y su voz sonó inusualmente ronca en la habitación cerrada. «Einar», respondió el farero, sirviendo un caldo humeante en un cuenco de barro cocido. «Aunque hace mucho que nadie usa ese nombre para llamarme. Las piedras no necesitan nombres para saber quién eres». Einar le tendió el cuenco. El brujo lo tomó entre sus manos desnudas, agradeciendo el calor inmediato que se extendió por sus palmas y sus dedos entumecidos. Era un caldo claro, hecho con pescado seco y algunas raíces silvestres que crecían en las grietas de la isla, pero tenía el sabor reconfortante de las cosas que se preparan sin prisa. Geralt bebió un sorbo. Los mutágenos de su cuerpo analizaron el contenido al instante. No había veneno ni pociones, solo alimento simple. «No hay ninguna isla en los mapas de navegación en este cuadrante», comentó el brujo, observando las manos del farero, que estaban llenas de cicatrices viejas y callosidades. «Llevo años recorriendo el archipiélago. Nunca oí hablar de este faro». Einar se sentó en un tocón de madera que servía de silla al otro lado del fuego. Se cruzó de manos sobre el regazo, observando cómo el humo de la turba subía hacia el techo cónico de la choza. «Los mapas los hacen los hombres que quieren llegar a alguna parte», dijo Einar con suavidad. «Los comerciantes, los jarls, los saqueadores, todos ellos buscan un destino. Esta isla no es un destino, es solo un límite». «¿Un límite para quién?», preguntó Geralt, sentándose en el suelo de piedra, cruzando las piernas con la naturalidad de quien ha acampado en 1000 bosques. «Para el mar». Einar sonrió apenas, una arruga sutil que se perdió en la blancura de su barba. «Y para los que se pierden tan a fondo, que ya no recuerdan el camino de regreso. 20 años llevo aquí, brujo. 20 años encendiendo la linterna de arriba cada vez que el sol se esconde tras el horizonte». Geralt miró hacia la pequeña ventana de la cabaña. Afuera, la tormenta seguía golpeando el vidrio grueso con la fuerza de un ariete, pero dentro, la llama de la vela en la mesa ni siquiera oscilaba. Había una quietud extraña en el lugar, un aislamiento que iba más allá de la geografía. Era como si el tiempo se hubiera detenido en la base de la torre, permitiendo que solo el mar continuara con su curso. «Ningún barco comercial pasa por aquí», dijo Geralt, fijando sus ojos amarillos en el farero. «Las corrientes del norte son traicioneras en esta zona. Los barcos de Caertrolde dan un rodeo de 3 días hacia el oeste para evitar estos bajos. Tu luz no guía a ninguna flota, Einar». El anciano no respondió de inmediato. Se levantó, tomó un paño de lino limpio y se acercó a una de las estanterías para tomar un pequeño frasco de aceite. Lo sostuvo contra la luz del fuego, comprobando su pureza con una mirada meticulosa. «Los vivos no son los únicos que necesitan ver en la tormenta, Geralt de Rivia», dijo Einar, y su voz bajó un tono, fundiéndose con el murmullo del viento exterior. «Pero la noche es larga y el aceite de la linterna requiere atención. Si tus piernas ya no tiemblan por el frío del mar, acompáñame arriba. Hay un ritual que no puede esperar, ni siquiera para un brujo herido por el agua». Geralt dejó el cuenco vacío a un lado y se puso de pie. Su cuerpo, aunque cansado, respondió con la precisión de siempre. Había algo en la mansedumbre del viejo farero que despertaba su curiosidad, una ausencia absoluta de malicia que era más rara de encontrar en el mundo que cualquier monstruo de las leyendas. «Te sigo», dijo el brujo. Einar asintió, tomó una pequeña lámpara de mano para iluminar el camino
y abrió la pesada puerta interior que conducía directamente al corazón de piedra del faro. La puerta de madera interior no se abrió con un cruce de goznes, sino con un suspiro de aire viejo, atrapado durante horas en el pulmón de piedra de la torre. Einar levantó la lámpara de mano. La llama, protegida por un vidrio grueso y ahumado por el uso, proyectó filamentos de luz dorada sobre los primeros escalones. Eran bloques de granito gris, curvos, desgastados en el centro por el paso constante de un solo par de pies, que durante 20 años habían buscado el mismo punto de apoyo en la penumbra. Geralt cruzó el umbral. Al hacerlo, el silencio cambió de textura. Ya no era el silencio protegido de la cocina, que olía a manteca y hogar. Este era un silencio vertical, frío, que vibraba sutilmente con cada embate del mar contra la base exterior de la estructura. El aire aquí dentro sabía a salitre seco y a la cal apagada con la que se encalaban las paredes para ahuyentar la humedad del norte. El brujo dejó que el anciano liderara el ascenso. El ritmo de Einar era metódico, una cadencia que no pertenecía a quien tiene prisa por llegar, sino a quien ha convertido el camino en una forma de respiración. Sus botas de cuero blando apenas producían sonido al posarse sobre la piedra dura. A la altura del quinto escalón, la escalera comenzó a cerrarse en una espiral cerrada. Las paredes de piedra, desnudas de cualquier adorno, mostraban las marcas de los cinceles que las habían moldeado hacía generaciones. Geralt extendió la mano derecha, rozando la superficie con las yemas de sus dedos desnudados. La roca estaba fría, pero no con el frío muerto de una cueva, sino con una vibración constante, como si la torre entera fuera un diapasón clavado en el corazón de Skellige, respondiendo a las frecuencias más bajas del océano. La piedra retiene el calor del verano durante las primeras semanas del otoño, dijo Einar sin detenerse, su voz resonando con un eco sordo que parecía subir por el hueco de la escalera antes que ellos. Luego, cuando el primer hielo verdadero toca el agua, la torre se vuelve un carámbano. Hay días en que la humedad se congela en el interior y las paredes se cubren de un plumón blanco que parece azúcar. Un invierno largo, comentó Geralt, midiendo su zancada para no presionar los talones del viejo. El invierno aquí no es una estación, brujo. Es un vecino que a veces se va de viaje, pero que siempre deja la llave bajo la puerta. Siguieron subiendo. El espacio era tan estrecho que los hombros anchos de Geralt rozaban ocasionalmente los bloques calcáreos. Sus ojos amarillos, adaptados a la escasez de luz, fijos en el dobladillo de la túnica de Einar, notaron pequeñas incrustaciones de sal de mar atrapadas en el tejido de lana, diminutos cristales que reflejaban la luz de la lámpara como escarcha que se negaba a derretirse. Al llegar al peldaño número 12, la escalera se ensanchaba para dar paso a un pequeño rellano circular. No había ventanas aquí, solo una hornacina tallada en el muro, donde reposaba un cuenco de piedra con manteca fría y una mecha de cáñamo apagada. Einar se detuvo, no porque le faltara el aire, sino porque el ritual del ascenso exigía una pausa en ese punto exacto. Dejó la lámpara en el suelo y se volvió hacia el brujo. La luz cenital acentuaba las líneas de su rostro, surcos profundos que parecían haber sido dibujados por el mismo viento que soplaba afuera. Aquí es donde el viento cambia de dirección, explicó el farero, señalando con el dedo hacia arriba. Abajo, la torre se defiende detrás del acantilado. A partir de este punto, la piedra está desnuda ante el norte. Si prestas atención, podrás oír el canto de los hilos. Geralt ladeó la cabeza. Sus orejas,
capaces de percibir el latido de un conejo a 100 varas, captaron un zumbido agudo, casi musical, que se filtraba por las junturas invisibles de los bloques de granito. No era el rugido del oleaje, sino una nota sostenida, un soplido largo que vibraba en el hierro de los tensores que sujetaban la estructura interna del faro. «Parece una sirena atrapada en el granito», dijo el brujo de manera calmada. «No», Einar negó con la cabeza, una sombra de suavidad cruzando sus ojos grises. «Las sirenas gritan porque tienen hambre o porque están heridas. Esto es solo el aire buscando un camino para volver al sur. La torre no le impide el paso, lo moldea. Eso es lo que los constructores de Elfheim entendían. No se lucha contra el invierno, se le da una voz para que no rompa las ventanas». El anciano recogió la lámpara y reanudó la marcha. Los peldaños a partir de allí se volvieron más empinados, casi verticales, obligando a Geralt a utilizar las manos para mantener el equilibrio. El olor a aceite de ballena comenzó a intensificarse, volviéndose denso, casi comestible, una fragancia grasa que se adhería a la parte posterior de la garganta. A mitad del segundo tramo, Geralt distinguió algo extraño en la pared de piedra a su izquierda. No eran las marcas del cincel, sino grabados más pequeños, realizados con la punta de un cuchillo o una agüela de hierro. Se detuvo un instante, permitiendo que sus ojos procesaran las formas en la penumbra. Eran líneas sencillas, casi infantiles, pero trazadas con una regularidad obsesiva. Siluetas de barcos con velas cuadradas, típicas de los drakas de Skellige, pero sin guerreros a bordo. Las cubiertas estaban vacías. Al lado de cada barco, una pequeña marca en forma de cruz o de estrella de 3 puntas. Había cientos de ellas, extendiéndose hacia arriba como una hiedra de carbón y memoria sobre el granito gris. Einar, que ya había avanzado 3 peldaños, no se volvió, pero su voz llegó clara a través del hueco de la escalera. «Cada una es una noche en que la niebla bajó tanto que no se podía ver la propia mano», dijo el viejo. «Los hombres de las islas creen que el peligro está en las rocas que se ven. Yo sé que el verdadero peligro está en las cosas que dejamos de ver porque el agua las cubre». «¿Son barcos que salvaste?», preguntó Geralt, reanudando el ascenso. «Son barcos que nunca llegaron», respondió Einar, y por primera vez su tono perdió la ligereza rítmica, adquiriendo el peso de la madera sumergida. «Algunos se hundieron hace 100 años, otros antes de 1900 que el primer Jarl pisara la costa de Skellige. La memoria del mar es muy larga, brujo, pero su paciencia es corta. Cuando una nave se pierde en estas aguas, el agua no la destruye de inmediato. La guarda en sus pliegues hasta que alguien enciende una luz lo bastante vieja como para que recuerden el color de la tierra. El tramo final de la escalera desembocó en la cámara de la linterna. El espacio era completamente circular, rodeado por altas ventanas de vidrio de tormenta, divididas por pesados montantes de bronce verde, oxidados por el viento del mar. En el centro, sobre una plataforma elevada de hierro fundido, se alzaba el gran candelero, una estructura de espejos parabólicos de cobre pulido que rodeaban un enorme receptáculo de bronce lleno de aceite oscuro. El ruido aquí arriba era ensordecedor, pero no áspero. El viento golpeaba los vidrios con el sonido de 1000 manos de cuero que buscaban entrar, y la lluvia restallaba contra el bronce como puñados de arena arrojados con fuerza. Einar se acercó al mecanismo central con una parsimonia casi religiosa. Dejó su lámpara de mano en una repisa y tomó unas largas pinzas de hierro. «El fuego de la linterna no debe ser demasiado alto»,
dijo el viejo, hablándolo bastante alto, como para superar el zumbido del viento, pero sin perder la suavidad de su dicción. Si la llama es muy grande, el hollín mancha los espejos y la luz se vuelve roja. La luz roja asusta a los navegantes. Creen que es la sangre de una ballena o el ojo de un monstruo del fondo. La luz debe ser limpia, del color de la cebada madura. Geralt se colocó junto a una de las ventanas del norte. Apoyó la frente contra el vidrio frío, sintiendo la vibración del viento directamente en sus huesos temporales. Abajo, el mundo era un hervidero de espuma blanca y negrura absoluta. La isla sin nombre desaparecía bajo las olas con cada golpe de la marea, para luego resurgir, chorreando agua negra, como el lomo de un cetáceo herido. Desde esa altura, el destello del faro cobraba todo su sentido. Cada vez que Einar ajustaba el gran espejo flotante, un haz de luz sólida, densa como la leche, se proyectaba sobre el vacío del océano, viajando leguas enteras antes de perderse en la muralla de la tormenta. El brujo observó los movimientos del farero. Einar no utilizaba magia, no había trazas de signos en el aire, ni el rastro de ozono que deja un hechizo de fuego. Sus manos, temblorosas por la edad pero firmes en el oficio, limpiaban los bordes del receptáculo con un paño de lino húmedo, eliminando las costras de grasa quemada con la paciencia de un monje que limpia un altar. «¿Por qué seguir, Einar?», preguntó Geralt, apartándose del vidrio y mirándolo directamente a los ojos amarillos. «Me dijiste abajo que llevas 20 años aquí. No hay barcos en los mapas, no hay tributos de ningún jarl, no hay monedas de oro que lleguen en primavera para pagar este aceite. ¿Quién te envía el sustento?». Einar terminó de ajustar la mecha central. Dejó las pinzas sobre la mesa de hierro y se volvió hacia el brujo, apoyando la espalda contra la base del candelero. La luz dorada de la linterna le daba a su barba un brillo espectral, borrando las arrugas de su rostro y dejándolo solo con la estructura pura de su cráneo. «El jarl que me envió aquí murió cuando yo era un niño», dijo el viejo farero con una sonrisa que no tenía amargura. «Su nombre ya no se pronuncia en los banquetes de Caertrolde. La orden se perdió en los papeles de una fortaleza que fue quemada por los nilfgaardianos hace 10 inviernos. Nadie sabe que estoy aquí, Geralt. Si mañana la torre cayera al mar, el mundo seguiría girando con el mismo peso». «Entonces ese es un oficio para nadie», dijo el brujo, cruzando los brazos sobre el pecho. «Es un oficio para la luz», corrigió Einar de manera mansa. «Cuando eres joven, crees que las cosas existen solo si alguien te da las gracias por hacerlas. Crees que el guerrero es guerrero porque el bardo canta su nombre, y que el rey es rey porque la corona brilla. Pero la piedra no necesita que nadie la llame piedra para pesar lo que pesa. Este faro es el único punto fijo en 300 leguas de agua brava. Si yo no enciendo la linterna, la oscuridad de este rincón del mundo se volvería tan densa que los pensamientos de los hombres que navegan cerca empezarían a hundirse antes que sus barcos». Einar se acercó a la escalera de bajada, haciendo un gesto con la mano para invitar al brujo a seguirlo de regreso. «El aceite está limpio y la mecha aguantará hasta el primer destello del alba», dijo el anciano, su voz volviendo a su tono doméstico y pausado. «Volvamos abajo. El caldo se habrá enfriado y el fuego de la cocina extraña nuestra conversación. Las palabras son como la turba, brujo. Si las dejas solas demasiado tiempo en el frío, se vuelven terrones duros que ya no sirven para calentar a nadie». El descenso desde la linterna no tuvo la gravedad del ascenso, sino una especie de ligereza flotante, como si la luz que quedaba sobre sus cabezas
aligerara el peso de sus botas. Einar bajaba con la lámpara de mano, balanceándose a un costado, proyectando sombras alargadas que se curvaban sobre los muros de granito como costillas de un navío invertido. El aire, a medida que se alejaban de las vidrieras superiores, volvía a recuperar esa densidad tibia de la cal y la turba, un aroma que para Geralt se estaba transformando en la definición misma de la tierra firme en mitad de la nada. El brujo contaba los peldaños en silencio, no por desconfianza, sino por esa vieja costumbre de los mutantes de medir los espacios para cartografiar los escondrijos de la realidad. 21, 20, 19. A la altura del 15º peldaño, el silbido agudo de la linterna ciega comenzó a perder nitidez, devorado por el murmullo más sordo y profundo de las olas que se estrellaban contra los cimientos sumergidos de la isla. Era un sonido que ya no le parecía hostil. Se asemejaba al fluir de la sangre en las sienes tras una larga caminata por los pasos de montaña de Kaer Morhen, cuando el frío deja de doler y se convierte en una costra protectora sobre la piel. Cuando cruzaron el umbral de regreso a la cocina, el fuego de turba los recibió con un parpadeo azulado, un guiño doméstico que parecía haber guardado el sitio exacto donde se habían sentado antes. El charco de agua salada que la armadura de Geralt había dejado junto a la puerta se había extendido un poco más, reflejando la luz de las 3 velas de cera de abejas que quedaban sobre la mesa de pino. Einar dejó la lámpara de mano sobre la repisa de los aceites con un golpe seco pero suave, el sonido de un objeto que regresa a su nido de siempre. Luego se acercó al hogar y, sin usar las tenazas, empujó con la punta de su bota un terrón de turba que se había desprendido del montón principal, devolviéndolo al centro de las brasas. La piedra de esta torre recuerda a todos los que se han sentado junto a su fuego, dijo el viejo farero, sentándose de nuevo en su tocón de madera. Aunque casi todos los que lo hicieron eran hombres de pocas palabras, pescadores cuyos botes se partieron en los bajos, o desertores de las guerras del sur que remaron hasta que las manos se les quedaron sin piel. Ninguno de ellos tenía los ojos como los tuyos, brujo. Geralt se despojó del jubón de cuero hervido, que aún conservaba la rigidez de la sal, y lo colgó de una de las espigas de madera que sobresalían de la pared. Debajo llevaba una camisa de lino basta, gris por el uso y las lavadas en los arroyos del camino, que dejaba ver las cicatrices blanquecinas que surcaban sus hombros y sus brazos, marcas de garras, de hierro mellado y de colmillos que habían intentado sin éxito reclamar su carne. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra el muro de piedra que lindaba con el hogar. El calor le penetró de inmediato a través del lino, aflojando los músculos de la espalda que habían estado tensos desde que el timón de su bote se rompió en alta mar. Los ojos amarillos asustan a los hombres en el continente, dijo Geralt, entornándolos para mirar las brasas. Creen que veo cosas que ellos prefieren olvidar, o que puedo oír el sonido de sus mentiras antes de que salgan de sus bocas. Aquí no hay mentiras que oír. Einar tomó el cuenco de barro cocido que Geralt había dejado a un lado y lo volvió a llenar con el caldo de pescado seco, que seguía soltando un hilo de vapor aromático. Las mentiras necesitan al menos 3 personas para tener sentido: el que la dice, el que la cree y el que se beneficia de ella. En esta roca solo estamos el mar, tú y yo, y ninguno de los 3 tiene nada que venderle al otro. Geralt tomó el cuenco. El calor del barro le devolvió la sensibilidad a las yemas de los dedos
que todavía conservaban el tacto áspero del basalto mojado. Bebió despacio, saboreando el sazón humilde del pescado y la sal marina, una combinación que en su boca sabía a la penuria de los caminos costeros de Cintra y Verden. «Hablas de la torre como si la hubieras construido tú mismo», comentó el brujo, observando las vigas del techo, que eran troncos de pino negro, combados por el peso de la turba exterior, pero firmes como columnas de hierro. «No», Einar negó con la cabeza, dejando que sus manos descansaran sobre sus rodillas. «La torre ya estaba vieja cuando mi abuelo remaba detrás de las arenques. Algunos dicen que la levantaron los hombres del clan Tuir Seach, en los días en que los Drakars aún no llevaban mascarones de proa. Otros, los que leen las runas antiguas, dicen que la piedra fue traída desde las montañas de Hindarsfjall por sabios que conocían el peso del cielo. Yo solo soy el que limpia los espejos, Geralt, el que se asegura de que el vidrio no se vuelva gris». El silencio regresó a la estancia, asentándose entre ambos como una manta gruesa de lana cruda. No era un silencio incómodo, de esos que se llenan con carraspeos o miradas de reojo. Era el silencio de dos hombres que sabían que el tiempo afuera no se medía en horas, sino en la velocidad con la que el aceite bajaba en el depósito de la linterna. Geralt estiró las piernas, sintiendo el sordo crujido de sus rodillas. Sus ojos se fijaron en las manos de Einar. Eran manos grandes, con los nudillos hinchados por el frío de muchos inviernos, y las uñas romas, limpias de tierra, pero marcadas por pequeñas manchas oscuras, el rastro indeleble del aceite de ballena que se mete bajo la piel y ya no sale nunca. ¿20 años sin ver un barco?, preguntó el brujo, su voz baja, casi un murmullo que competía con el soplido del viento en la chimenea. 20 años desde que el último drácar de guerra encalló en los bajos del oeste, precisó Einar, sin levantar la vista de las brasas. Era una nave hermosa, de 30 remos, con las velas teñidas del color del vino de Toussaint. Pertenecía a un jarl menor de Spygrug. Venían huyendo de una escaramuza con las naves del continente. La niebla era tan espesa aquella noche que el agua parecía leche cuajada. Yo encendí la linterna, ensanché la llama hasta que el bronce de los espejos empezó a gemir por el calor. Pero no fue suficiente. El mar de Skellig no perdona a los que tienen prisa. El farero se detuvo. Tomó una pequeña astilla de madera de pino de un montón cercano y comenzó a jugar con ella entre sus dedos, pasándola de un nudillo a otro, con una destreza que Geralt solo había visto en los tahúres de las tabernas de Novigrado o en los soldados que limpian sus dagas antes de la batalla. ¿Hubo supervivientes?, preguntó el brujo. 7, respondió Einar. El jarl no estaba entre ellos. Sus cuerpos llegaron a la cala 3 días después, blancos como el vientre de los lenguados. Los enterramos bajo la turba, en el único pedazo de tierra blanda que hay en el lado sur de la roca. Los otros 7 se quedaron aquí un mes, esperando a que la marea bajara lo suficiente como para reparar las tablas del bote auxiliar. Cuando se marcharon, me dejaron 3 barriles de aceite, 2 sacos de cebada y una espada de hierro que ya no tenía filo. Me dijeron que volverían antes de las primeras nieves. Y no volvieron, dijo Geralt. Las nieves llegaron. Einar soltó la astilla de madera, dejándola caer en el centro del fuego, donde se encendió con un brillo amarillo y efímero. Y luego llegaron otras 20 veces. Al principio, yo pasaba las tardes en el acantilado del este, mirando hacia el horizonte, hasta que los ojos me lloraban por la sal. Creía ver las velas cuadradas en cada ola que se levantaba en la distancia. Creía oír los cuernos de caza del clan
en el silbido del viento. Pero el mar es un gran maestro, brujo. Te enseña a desear solo lo que tus manos pueden tocar. Geralt dejó el cuenco vacío en el suelo de piedra. Se pasó una mano por el rostro, retirando los últimos restos de sal que se habían secado en sus mejillas, dejándole la piel tirante. Un hombre normal se habría vuelto loco aquí, comentó el brujo. O habría construido una balsa con las vigas del techo para intentar llegar a la costa, arriesgándose a morir en el agua antes que quedarse a escuchar cómo gime la piedra cada noche. Einar miró al brujo y sus ojos grises parecieron volverse un poco más profundos, reflejando las 3 llamas de las velas como pequeños faros en miniatura. La locura es solo el miedo a estar solo con lo que uno recuerda, dijo el viejo farero, con una sabiduría mansa, sin asomo de reproche. Los hombres del continente corren de un lado a otro, construyen ciudades de ladrillo, se matan por un palmo de tierra o por una bolsa de coronas porque temen que si se detienen, el silencio les recuerde quiénes son. Aquí no hay donde correr. La torre te obliga a mirar hacia adentro. Y cuando miras hacia adentro el tiempo suficiente, descubres que la memoria no es una carga, sino un río que sigue corriendo, aunque tú no te muevas. El viejo se levantó de su tocón con un movimiento pausado, estirando los brazos hacia el techo. Se acercó a la pequeña ventana que daba al norte y apoyó una mano en el marco de madera, mirando hacia la negrura exterior. La tormenta está perdiendo los dientes, dijo sin volverse. El viento ya no viene del norte puro, está girando hacia el este, buscando las montañas de Ardskelig. Mañana el agua estará lisa como el suelo de esta cocina, Geralt. Podrás ver los restos de tu bote flotando en la cala. No queda mucho que ver, dijo el brujo cerrando los ojos. La madera de fresno no aguanta bien los dientes de basalto de esta isla. El mar siempre devuelve algo. Einar se volvió hacia él, con una sonrisa sutil oculta tras la barba blanca. A veces devuelve una tabla firme que sirve para arreglar una estantería. A veces un trozo de red que aún puede retener unos arenques. Y a veces devuelve a un brujo que necesita un cuenco de caldo caliente para recordar que su sangre mutada todavía está viva. Geralt no respondió. Dejó que su cabeza se apoyara contra el muro caliente, escuchando el latido lento de su propio corazón, que parecía haber encontrado en el ritmo de la isla una cadencia nueva, un compás que no conocía la prisa de los contratos, ni el peso de las espadas, ni el lamento de los que mueren en los caminos de barro del continente. La madera vieja tiene una forma particular de enfriarse cuando la medianoche se asienta sobre el mar. No es el frío cortante del viento exterior, sino un recogimiento lento, una exhalación donde el pino y el roble parecen encogerse para proteger el calor que han almacenado durante el día. Einar se levantó del tocón de madera sin que sus rodillas emitieran el menor sonido. Sus movimientos se habían integrado tanto al ritmo de la choza que parecía que el aire se apartaba para dejarle paso. Se acercó al arcón, que descansaba bajo la ventana del este, una caja de madera de ballena sujeta con abrazaderas de plomo chamuscado, y extrajo una hogaza de pan de centeno. El pan estaba envuelto en un paño de lino crudo, seco y áspero al tacto. Al quitar el lienzo, el aroma de la harina vieja y de la levadura ácida se unió al humo de la turba, creando una capa más densa en la atmósfera de la habitación. Geralt observó cómo el anciano colocaba la hogaza sobre la mesa de pino. El pan no tenía la esponjosidad de los panes blancos que se servían en las cortes de Withima, ni la corteza dorada y crujiente de los hornos de Oxenfurt.
Era un bloque oscuro, denso, con la superficie agrietada como la tierra arcillosa de los valles de Kedwen tras una sequía prolongada. «Este centeno creció en las terrazas de Hindarsfjall», dijo Einar, tomando un cuchillo de hoja ancha y mango de cuerno. «La tierra allí es delgada, apenas 3 dedos de mantillo sobre la roca viva. Las raíces tienen que morder el granito para sacar el agua. Por eso el pan es pesado. Sabe a la piedra que lo sostuvo». El cuchillo cortó la hogaza con un sonido crujiente, un gemido seco de la corteza que cedía ante el acero mellado. Einar cortó 2 rebanadas gruesas, del ancho de 3 dedos de un hombre, y colocó una de ellas directamente sobre la mesa, frente al brujo. La otra la reservó para sí, dejándola junto al cuenco de barro, donde aún quedaban unas gotas de caldo frío. Geralt tomó el trozo de pan. Sus dedos, acostumbrados al tacto del cuero, de la plata y de las riendas de Roach, sintieron la aspereza de la miga. Era un pan que requería esfuerzo, que obligaba a las mandíbulas a trabajar despacio, devolviendo en cada bocado un sabor amargo, profundamente honesto, que recordaba a la tierra húmeda y a la paja quemada. «Los hombres de las ciudades ya no saben comer este pan», comentó el brujo, masticando con la lentitud que dictaba o en la densidad del alimento. «Buscan harinas finas que se disuelvan en la boca sin dejar rastro. Quieren olvidar que la comida viene de abajo. El olvido es una enfermedad que se cura con el viento». Einar tomó su propia rebanada y rompió un pedazo con los dedos, dejándolo caer en el caldo para que se ablandara. En las ciudades hay demasiadas paredes. Los hombres construyen techos sobre techos para no ver las nubes y luego se sorprenden de que sus corazones se vuelvan grises. Creen que el mundo es solo lo que ellos han edificado. El fuego de Turba emitió un chasquido sutil. Una pequeña brasa del tamaño de una bellota rodó fuera del círculo de cenizas y quedó sobre la losa de piedra negra. Geralt la observó. No se extinguió de inmediato. Permaneció allí, latiendo con un brillo anaranjado, constante, como un ojo diminuto que mirara desde el fondo de la tierra. El brujo extendió la bota y con el borde del cuero gastado empujó la brasa de regreso a la ceniza protectora. «¿Cuánto tiempo hace que no ves a otra persona, Einar?». La pregunta de Geralt no llevaba la urgencia del interrogatorio, sino la flotabilidad de una hoja que cae en un pozo profundo. El farero dejó que el trozo de pan se empapara por completo en el cuenco antes de responder. Sus ojos grises se fijaron en las 3 velas de la mesa, cuyas llamas se habían vuelto tan estables que parecían esculpidas en ámbar. «El tiempo no se cuenta de esa manera cuando el agua es lo único que se mueve», dijo el viejo. «Si te digo que han pasado 20 inviernos, te estoy diciendo una verdad que pertenece a los hombres del este. Para mí, el tiempo es el mismo día que se estira y se encoge como una red de pescar. A veces la red está vacía, a veces trae un pez grande o un brujo con las ropas rotas, pero la red sigue siendo la misma. Sin embargo, los sacos de cebada y el aceite de la linterna tienen un final», señaló Geralt, mirando hacia los estantes donde los frascos de vidrio se alineaban con la precisión de los soldados en un muro. «El aceite de ballena no brota de las piedras». Einar sonrió entre la blancura de su barba. Fue una sonrisa corta, que apenas levantó las comisuras de sus labios, pero que iluminó sus ojos con una claridad que borraba por un instante la fatiga de sus párpados. «El mar provee, Geralt, no de la forma en que los comerciantes creen, con barcos llenos de facturas y sellos de cera. El mar es un gran almacén cuyo dueño es olvidadizo. Cada 3 o 4 lunas,
Una ballena vieja baja a morir en los bajos del norte. Su cuerpo queda atrapado entre las rocas y las gaviotas me avisan con sus gritos antes de que la marea la devuelva al fondo. Yo bajo con mis cuchillos y mis calderos. Saco la grasa, la cocino en la cala grande y lleno los frascos. Es un trabajo sucio que huele a sangre y a noche vieja, pero la linterna no se queja del origen del combustible si el fuego es limpio. El viejo estiró la mano y tomó una pequeña jarra de barro que reposaba junto al hogar. Vertió un líquido espeso y oscuro en 2 vasijas más pequeñas, hechas de madera de abedul, labrada toscamente. El olor a cerveza de cebada rancia, fermentada con bayas de enebro, llenó el espacio entre ambos. «Bebe», dijo Einar, ofreciéndole una de las vasijas. «Esto no es el hidromiel de los palacios de Elander, pero asentará el centeno en tu estómago». Geralt tomó la vasija de madera. El abedul estaba tibio, impregnado del calor residual de la cocina. Bebió un trago largo. El líquido era denso, casi un jarabe, con un amargor punzante que le trajo a la memoria los brezales de las islas del sur, donde los arbustos crecen achaparrados bajo el castigo constante del viento salado. Los mutágenos de su cuerpo asimilaron el alcohol sin esfuerzo, limpiando el exceso de las sienes, pero dejando una sensación de peso agradable en los párpados. El brujo se acomodó mejor contra la pared de piedra. Las cicatrices de su espalda, aquellas que solían dolerle cuando la humedad anunciaba nieve en los valles del continente, parecían haberse suavizado bajo la influencia del calor de la turba y la cadencia de la conversación. «En el continente», dijo Geralt, manteniendo los ojos fijos en la vasija de madera, «los hombres se matan por razones que cambian cada primavera. Un año el rey es el dueño de la orilla norte del río. Al año siguiente, las banderas son rojas en lugar de azules, y los labriegos tienen que pagar sus diezmos a un hombre que habla con un acento diferente. Todo se mueve, todo el tiempo. Los caminos están llenos de gente que huye de algo que no puede ver. Aquí nada huye». Einar miró hacia la pequeña ventana, donde los golpes de la lluvia se habían transformado en un repiqueteo rítmico, casi una caricia sobre el vidrio. «Las rocas han estado en el mismo sitio desde que la primera ballena aprendió a nadar. El mar sube y baja, pero su enfado siempre tiene la misma forma. Cuando aprendes el lenguaje de las olas, descubres que no hay sorpresas en el agua. El agua siempre te dice lo que va a hacer 3 olas antes de hacerlo». «Es una vida limpia», admitió el brujo, «pero es la vida de un faro que nadie busca». «¿Crees que la luz solo es útil si hay ojos para verla?», preguntó el anciano, ladeando la cabeza con una curiosidad mansa. «Un faro que no guía a los barcos es solo una antorcha en un desierto, Einar. Un desperdicio de aceite y de inviernos». El farero dejó la vasija sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. La luz de las velas resaltó la estructura de sus manos, cuyos tendones se movían bajo la piel seca como las raíces de un sauce viejo. «Cuando yo era joven», comenzó Einar, y su voz bajó un tono, adquiriendo la textura de las historias que se cuentan junto al fuego cuando los niños ya se han dormido. «Remaba en un drácar llamado el Gavilán del Invierno. Éramos 40 hombres del clan Ankrait. Sabíamos el nombre de cada isla, de cada bajo, de cada cala donde se podía esconder una nave del rey de Cintra. Creíamos que el mar era nuestro, porque nuestros cuchillos eran largos y nuestras maderas eran fuertes». El viejo se detuvo, tomó un sorbo de la cerveza de enebro y dejó que el sabor se asentara en su lengua antes de continuar.
Una noche, regresando de una incursión en las costas de Soden, nos atrapó la bruma blanca. No era una tormenta como esta, era un frío que bajaba del cielo y se metía en los ojos. Una niebla tan espesa que las antorchas de la proa no alcanzaban a iluminar las manos del timonel. Perdimos el rumbo en menos de lo que tarda en enfriarse un tazón de gachas. El mar se volvió silencioso. No había olas, no había viento, solo ese sudario blanco que se tragaba el sonido de nuestros remos. Geralt escuchaba sin moverse. Sabía de esa niebla. Los marineros del norte la llamaban el aliento de Heimdall, una anomalía mágica que a veces se desprendía de los bloques de hielo del Gran Norte y flotaba hacia el sur, desorientando a las aves y volviendo locas a las brújulas de los navegantes. Pasamos 3 días remando en círculos, continuó Einar, sus ojos fijos en un punto invisible entre las brasas. El agua potable se terminó el 2.º día. El 3.er día, los hombres empezaron a ver cosas en la niebla. Uno decía que veía la casa de su madre en Skellige. Otro juraba que su hermano, que había muerto 3 años antes en una batalla contra los nilfgaardianos, estaba sentado en la proa, llamándolo con la mano. Uno tras otro, 4 de nuestros mejores remeros se arrojaron al agua, convencidos de que estaban pisando la hierba verde de sus granjas. No hacían ruido al caer. El agua se los tragaba como si fueran piedras pequeñas. El farero hizo una pausa larga. El viento afuera pareció imitar su silencio, disminuyendo su intensidad hasta convertirse en un gemido sordo entre las junturas de la tejabana. En la 4ª noche, dijo el viejo, y su voz tembló apenas, un hilo sutil de emoción que rompió la monotonía de su hablar. Vimos una luz. No era una antorcha, ni la hoguera de un campamento. Era un pulso sutil, del color de la miel vieja, que cortaba la niebla a intervalos regulares. Un destello largo, un silencio, otro destello. No sabíamos qué había detrás de esa luz. Podía ser una fortaleza enemiga o la roca de un monstruo. Pero remamos hacia ella porque era lo único que no era blanco en todo el mundo. Einar miró a Geralt directamente a los ojos amarillos. Esa luz era este faro, brujo. El guardián de entonces, un hombre cuyo nombre se perdió en el agua, llevaba 30 años encendiendo la linterna sin que ningún jarl le pagara un solo ochavo. Cuando llegamos a la cala, nuestro drácar estaba tan dañado que se deshizo en cuanto tocó las piedras. El viejo nos dio caldo, nos prestó sus mantas y nos dejó dormir junto a este mismo fuego. Al cabo de un mes, un bote de Ard, Skellig, pasó por aquí de casualidad y se llevó a mis compañeros de regreso a Caertrolde. «Pero tú te quedaste», dijo Geralt, adivinando el final de la historia. «Yo me quedé», asintió Einar. «El viejo farero murió la misma noche en que mis compañeros se marcharon. No estaba enfermo. Simplemente se acostó en su camastro de paja, se tapó con la manta de lana y dejó de respirar. Sus ojos se quedaron abiertos, mirando hacia el techo, y en ellos vi la misma calma que hay en las losas de esta cocina. Comprendí entonces que la linterna no se encendía para que los barcos supieran a dónde ir. Se encendía para que los que se habían perdido supieran que el mundo no se había terminado, que seguía habiendo un lugar donde el fuego estaba encendido y la comida estaba caliente. Geralt miró su propia vasija de madera, donde la cerveza de enebro reflejaba el brillo azulado de la turba. La historia del viejo no era la de un héroe de las sagas de Skellige, ni la de un mago que busca la inmortalidad en una torre de marfil. Era la crónica de una cadena invisible de manos gastadas que se pasaban la luz de un siglo a otro, sin más recompensa
que el propio acto de mantener la oscuridad a raya durante unas horas más. «Es una carga pesada para un solo hombre, Einar», dijo el brujo, su voz sonando con la gravedad del hierro viejo. 20 años de noches largas. ¿Nunca has tenido miedo de que una noche las manos te tiemblen demasiado como para encender la mecha? ¿O de que el aceite se termine antes de que llegue la primavera? El miedo es como el salitre, Geralt. Einar se levantó y se acercó al hogar para reavivar las brasas con un atizador de hierro. Si lo dejas en la pared, se come la piedra. Si lo limpias cada mañana con un paño húmedo, la pared aguanta 100 años. Cuando las manos me tiemblan, subo los peldaños más despacio. Cuando el aceite baja, uso mechas más delgadas. La luz no necesita ser un incendio, solo necesita ser una línea clara que cruce la niebla. El anciano dejó el atizador y volvió a sentarse, dejando que el silencio se acomodara de nuevo entre ambos, como un tercer comensal que no necesitaba hablar para hacerse notar. La ceniza tiene un peso que solo los hombres que han vivido en el invierno conocen. No es el peso del hierro, que muerde la piel con un frío inmediato y ruidoso, sino un lastre que se acomoda en la base del pecho, justo donde la respiración se vuelve más lenta antes de que el cuerpo decida entregarse al sueño. Einar tomó el atizador de hierro. La barra estaba gastada, con el extremo romo de tanto golpear los terrones de tierra seca que la marea arrojaba a la cala. Con un movimiento que parecía calcado del balanceo del mar abajo, movió la costra gris que cubría el núcleo de la turba. Un enjambre de chispas diminutas, del color de las bayas de saúco maduras, ascendió en espiral hacia la campana de la chimenea, perdiéndose en el hollín acumulado de 2 décadas. Geralt no apartó la vista de ese breve incendio doméstico. Sus pupilas, dilatadas al máximo por la penumbra de la estancia, captaron el instante exacto en que cada brizna de fuego se apagaba al tocar la piedra fría del conducto. «Hay una historia en el continente», dijo el brujo, y su voz sonó con la aspereza de un cabo de cuerda que se arrastra por la cubierta de un barco, que habla de un cazador que se perdió en los bosques de Broquilón. No había tormenta ni niebla, solo árboles tan altos que el sol se olvidaba de tocar el suelo. El hombre caminó durante 3 inviernos, creyendo que seguía una línea recta, porque siempre dejaba el musgo a su derecha. Cuando finalmente encontró una cabaña, descubrió que la mujer que vivía dentro era su propia hija, que ya peinaba canas. El tiempo en el bosque no corre hacia adelante, Einar. Camina en círculos, como un perro viejo antes de echarse. El farero dejó el atizador apoyado contra el muro. El hierro emitió un tintineo sutil al chocar con el granito, una nota clara que vibró en el aire tibio durante unos segundos. «El agua hace lo mismo», respondió el anciano regresando a su tocón. «Los hombres de tierra creen que las olas van de una orilla a otra, que traen mensajes o que se llevan la arena. Pero si dejas una boya de madera floja en el mar de Skellige, descubrirás que siempre regresa al mismo punto cada 7 mareas. El mar no viaja, Geralt. El mar solo se levanta y se acuesta. Nosotros somos los que nos movemos sobre su lomo, asustados porque no vemos el fondo». Einar extendió sus manos grandes hacia el calor. Las líneas de sus palmas estaban cubiertas por una pátina grisácea. El hollín de la turba, mezclado con la grasa de ballena, que se incrusta en los poros tras años de frotar los bronce de la linterna. Era una piel que ya no pertenecía del todo a un hombre. Parecía la corteza de esos pinos costeros que crecen inclinados por el viento, con la superficie endurecida por la sal y el tiempo.
Háblame de los monstruos, brujo, dijo el viejo, ladeando la cabeza con una curiosidad que no tenía el morbo de los aldeanos de Temeria. No de los que tienen garras o dientes largos. De esos he visto bastantes en las playas cuando el temporal es fuerte. Háblame de los que se quedan en las esquinas de los caminos, esperando a que un hombre mire hacia atrás. Geralt se acomodó la camisa de lino sobre los hombros. El tejido, aunque seco, conservaba la rigidez que deja el agua de mar al evaporarse, una aspereza que le recordaba a cada instante que el mundo exterior seguía allí, esperando detrás de la puerta de roble. Esos son los más difíciles de matar, comentó el brujo entornando los ojos. No puedes usar plata con ellos. Tampoco hay aceites que debiliten su carne, porque no tienen carne. Un leshen viejo puede gobernar un bosque entero, hacer que las raíces se traguen un pueblo, o que los lobos canten a las ventanas de los niños. Pero cuando le clavas el acero en el corazón de pino, el bosque vuelve a ser solo árboles. El suelo se bebe la sangre verde y el sol regresa. El brujo hizo una pausa. Tomó su vasija de madera de abedul y bebió el último trago de la cerveza de enebro, dejando que el amargor amansara el recuerdo de las leguas caminadas. Pero hay cosas, continuó, que se meten en las casas sin romper los cerrojos. En los valles del este de Redania hay una criatura que los viejos llaman la sombra del umbral. No ataca a los ganados ni seca los pozos. Simplemente se sienta junto al fuego cuando la familia se va a dormir. Si dejas una silla vacía, ella la ocupa. Al cabo de unos meses, los habitantes de la casa empiezan a hablar más bajo. Dejan de mirar a los ojos de sus hermanos. Los rostros se les vuelven del color de la harina húmeda. Un día, el cabeza de familia se levanta, camina hasta el granero y se cuelga de una viga con la cuerda del pozo. No hay marcas en su cuello, salvo las del cáñamo. No hay restos de magia en la madera, solo el silencio que la sombra dejó al marcharse. ¿Y cómo lo matas?, preguntó Einar sin moverse. No lo matas. Geralt dejó la vasija en el suelo con un golpe seco. Tienes que sentarte en la silla antes que ella. Tienes que hablarle a la madera vacía hasta que la voz se te vuelva de piedra. Tienes que recordarle a la casa el olor del pan fresco y el sonido de las risas de los niños antes de que la niebla entrara por las ventanas. La plata solo sirve para las cosas que respiran, Einar. Para el olvido necesitas memoria vieja. La conversación volvió a sumergirse en la penumbra de la cabaña, un espacio donde el tiempo parecía dilatarse entre frase y frase, como los anillos de crecimiento de un tronco. Afuera, la lluvia ya no golpeaba con la brisa furiosa de la medianoche. Ahora era un siseo constante, un rozar de miles de dedos invisibles sobre la turba del techo, una música sorda que invitaba a las articulaciones a aflojarse y a los pensamientos a buscar los rincones más profundos del cráneo. Einar miró hacia el estante donde descansaban los frascos de vidrio. La luz de las 3 velas se reflejaba en las superficies curvas del cristal, creando una línea de puntos dorados que parecía flotar en el aire, independientes de las estanterías de madera. La memoria, dijo el farero, con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano, quizás del fondo de la escalera de granito, es el único fuego que no consume la madera que lo sostiene. 20 años aquí solo te dejan con eso, Geralt. Al principio, pasas las noches intentando recordar el nombre de la mujer que te esperaba en el muelle de Caertrolde. Recuerdas el color de su falda, el olor a lavanda rancia que llevaba en el pelo, la forma en que sus dedos se cerraban alrededor de tu muñeca cuando el bote se alejaba de la orilla. Luego,
Al cabo de 10 inviernos, la falda ya no es roja, es gris, como la neblina del norte. El olor a lavanda se confunde con el del aceite de mina de centava ballena, y la cara se vuelve lisa, como una piedra lavada por el oleaje. El viejo levantó una mano, mirándose los dedos nudosos a la luz de la vela. Pero entonces, continuó, empiezas a recordar cosas que no sabías que habías visto. ¿Recuerdas el sonido exacto que hacía la quilla de tu primer dracar al romper el hielo tierno de la bahía en la primavera de tu 12º año? ¿Recuerdas la conversación que 2 gaviotas tuvieron sobre tu cabeza mientras limpiabas las redes en la cala del oeste? Te das cuenta de que nada se pierde, brujo. El mar se lo queda todo, guardado en las corrientes más frías, donde los hombres no pueden bajar. Y cuando enciendes la linterna de arriba, lo que haces no es avisar a los vivos de que hay una roca, es recordarles a las cosas que están abajo que la tierra sigue estando en su sitio. Geralt estiró las piernas sobre las losas de piedra, sintiendo que el cansancio acumulado de la tormenta empezaba a disolverse en sus músculos, dejando solo una laxitud pesada y limpia. Sus ojos amarillos se fijaron en la esquina donde sus espadas descansaban contra las redes de pescar. La plata de la empuñadura de la espada menor reflejaba un filamento azulado del fuego de turba, un destello que parecía fuera de lugar en aquella habitación donde todo era de color tierra, madera y sal. Por un momento, el brujo se sintió como el cazador del bosque de Broquilón. Los caminos del continente, las intrigas de los reyes en Novigrado, el olor a sangre de los campos de batalla de Soden y las voces de los hombres que le pagaban unas monedas por limpiar sus pozos de monstruos. Todo aquello parecía pertenecer a una vida que había leído en un libro viejo, cuyas páginas se estaban volviendo amarillas por la humedad del norte. «Mañana», dijo el anciano, rompiendo el silencio con la delicadeza de quien no quiere despertar a un pájaro dormido. La marea estará en su punto más bajo al mediodía. Encontrarás madera de tu bote entre las rocas de la cala pequeña. La madera de fresno es buena para quemar si se la deja secar un verano completo. Pero para un remero no sirve una tabla que ha tocado los dientes de esta isla. Te ayudaré a labrar un remo nuevo con un tronco de pino negro que guardo bajo el cobertizo. Es un árbol que cayó hace 3 inviernos. La sal ya le quitó la savia blanda, solo queda el corazón. Es pesado, pero no se romperá aunque el mar decide morder otra vez. «Gracias, Einar», dijo Geralt, y sus párpados se cerraron por completo, permitiendo que la oscuridad de la choza lo envolviera como una manta de lana cruda. Un remero siempre necesita un remo que conozca la piedra. «Duerme, brujo». La voz del farero llegó desde el otro lado del hogar, tan sutil como el murmullo de la linterna que seguía latiendo arriba, 22 peldaños por encima de sus cabezas. La noche es un camino largo, pero el fuego tiene suficiente turba para acompañarnos hasta el alba. La medianoche extendió su capa más densa sobre el granito de la isla sin nombre. En el interior de la cabaña, las 3 velas de cera de abejas habían consumido su cuerpo hasta convertirse en charcos de oro pálido sobre la mesa de pino. Solo quedaba viva una brizna de hilo negro, una mecha mínima que flotaba en la grasa líquida, proyectando una luz trémula que hacía bailar las sombras de los frascos en las estanterías. Einar no se había movido de su tocón de madera. Su silueta, recortada contra el resplandor moribundo de la turba, parecía formar parte de la mampostería, una roca más colocada allí para sostener el peso de la chimenea. Geralt
Abrió los ojos. Un brujo no despierta con el sobresalto de los hombres comunes. Sus párpados simplemente se elevaron y sus pupilas verticales se ajustaron al instante a la nueva densidad de la penumbra. El aire de la habitación se había vuelto extrañamente espeso, cargado de una vibración helada que no procedía del viento exterior, sino que parecía filtrarse desde el suelo de losas, como si el agua del océano estuviera empujando hacia arriba a través de los poros de la piedra. El silencio que ahora habitaba la estancia no era el vacío pacífico de unas horas antes. Era un silencio lleno de pisadas tenues, un murmullo sordo que recordaba al roce de las telas de lino mojadas contra la madera de un muelle. «Ya casi es la hora», dijo Einar. Su voz no rompió la quietud. Se integró en ella, baja y mansa, como el agua que encuentra una grieta en la roca. Geralt se incorporó despacio, apoyando las palmas de las manos en las losas frías. Sus sentidos, afinados por las mutaciones, le advirtieron de algo que desafiaba la lógica de los caminos. El olor a aceite de ballena quemado de la linterna superior se había extinguido, reemplazado por un aroma dulzón y antiguo. La fragancia de las flores de saúco que solo crecen en los valles protegidos de las Islas Grandes durante el solsticio de verano. La linterna cambió de pulso, comentó el brujo, mirando hacia la pesada puerta interior que conducía a la escalera. «El aceite de los vivos se termina a la medianoche», explicó el farero, levantándose con lentitud. «Lo que arde ahora arriba no necesita mecha, Geralt. Acompáñame. Es la hora de la marea de la niebla». El anciano no tomó la lámpara de mano esta vez. No la necesitaba. Abrió la puerta de roble y una claridad plateada, suave como el reflejo de la luna sobre el hielo tierno, bajó por el hueco de la escalera, iluminando los primeros peldaños con el color de las conchas lavadas por la marea. El segundo ascenso por los 22 peldaños de granito tuvo un carácter distinto. Los bloques de piedra ya no se sentían fríos bajo las botas. Emitían un calor sutil, un latido pausado que subía por las piernas del brujo, como la savia por el tronco de un fresno. En las paredes, los grabados de los barcos vacíos que Geralt había observado antes parecían haberse ensanchado en la penumbra. Las marcas de carbón y hierro ya no eran líneas muertas sobre la cal. Desprendían una fosforescencia perla, un brillo tenue que dibujaba el relieve de las olas grabadas en la roca con tanta nitidez que casi se podía oír el batir del agua contra los cascos dibujados. Einar subía por delante, con la cabeza ligeramente inclinada, escuchando. Sus pasos eran tan ligeros que el lino de su túnica ni siquiera rozaba las esquinas de los muros. Al llegar a la cámara de la linterna, Geralt se detuvo en el último escalón. El gran receptáculo de bronce central estaba apagado. El aceite oscuro permanecía inmóvil, liso como un espejo de obsidiana. Sin embargo, la cámara estaba inundada de una luz cegadora pero sutil, una claridad que no hería los ojos y que procedía del gran espejo parabólico de cobre pulido. En el foco del espejo, suspendida en el aire a 3 dedos de la rejilla de hierro, flotaba una esfera de bruma blanca. No era fuego, era un ovillo de niebla densa, del tamaño de una cabeza de niño, que giraba sobre sí misma con la lentitud de un mundo flotante. De su interior brotaban haces de luz plateada que cruzaban los vidrios de tormenta, proyectándose sobre el océano exterior como largas agujas de hielo que perforaban la negrura de Skellig. Geralt se acercó al ventanal del norte, cuidando de no alterar las corrientes de aire con sus movimientos. Lo que vio abajo le heló el pulso. La tormenta del este había desaparecido, pero el mar no estaba libre.
El agua se había cubierto de una alfombra de niebla tan compacta que borraba la superficie del océano, transformándolo en un desierto de nubes blancas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista del brujo. Y sobre ese desierto blanco navegaban los barcos. No eran naves de madera y hierro, eran siluetas de bruma, dracars con las velas desplegadas pero inmóviles, barcas de pesca con las redes colgando por los costados como hilos de araña congelados, naves comerciales cargadas con fardos fantasmales que flotaban a 3 varas por encima de la niebla real. Todos se movían en la misma dirección, trazando un círculo inmenso alrededor de la aguja de piedra del faro. En las cubiertas no había hombres de armas ni marineros con los rostros curtidos por el viento. Había formas tenues, jirones de niebla más densa que conservaban la postura del remero, del timonel o de la madre que estrecha a un niño contra su pecho de agua. No hacían ruido. El batir de los remos fantasmales no producía espuma. Solo un siseo sutil, el sonido de las hojas secas cuando el otoño las arrastra por el patio de una fortaleza vacía. Ellos no buscan una costa donde encallar, dijo Einar, que se había colocado junto al brujo, apoyando sus manos viejas en el bronce verde del montante. Ya no tienen tierra que los reclame. ¿Qué son?, preguntó Geralt, y su voz bajó tanto que pareció un suspiro atrapado en el vidrio. Son los que el mar olvidó devolver, respondió el farero con una mansedumbre que rozaba la devoción. Cuando un dracar se hunde en el norte, los bardos cantan que los guerreros van a los salones de los héroes a beber hidromiel junto a los dioses. Pero el agua es vieja, brujo, más vieja que los dioses y que las canciones. A veces el frío es tan grande que el alma de un hombre se queda pegada a la madera de su banco de remo, o al cabo que intentaba soltar antes de que la ola lo tapara. Se quedan ahí, flotando en las corrientes del fondo, dando vueltas en la oscuridad del mar, sin saber que ya no respiran. El anciano extendió un dedo y tocó el vidrio. En el exterior, justo al otro lado del cristal, la figura de una gaviota de bruma blanca pasó volando, batiendo las alas sin prisa, antes de perderse en el haz de luz plateada del faro. Llevan 20 años viniendo cada noche de niebla, continuó Einar. Al principio venían pocos, 2 o 3 barcas de Spykrug que se habían perdido en las redes de un temporal olvidado. Pero la luz de esta torre es testaruda, Geralt. Es una luz que no pertenece a ningún rey, que no pide nada a cambio. Los muertos la huelen desde el fondo. Saben que aquí hay un fuego que no se apaga, porque un hombre viejo sigue subiendo los peldaños cada noche, solo para decirles que la roca sigue estando firme. Geralt observó la esfera de bruma que flotaba en el mecanismo central. El pulso plateado se expandía y se contraía con el ritmo exacto de la respiración de Einar. Comprendió entonces que la magia sutil que gobernaba el faro no procedía de un hechizo elfo ni de un talismán enterrado en los cimientos de la isla. Era la propia vida del farero, destilada durante 20 años de aislamiento y silencio, convertida en un combustible que alimentaba la memoria de los que ya no tenían nombre. El brujo miró al anciano. En la luz plateada, el cuerpo de Einar parecía perder su solidez. Sus manos se volvían traslúcidas por los bordes, dejando ver los hilos de los tendones como raíces secas bajo la cal. «Si dejas de encender la linterna», dijo Geralt, «ellos se dispersarán en el agua brava». «Si dejo de encenderla», Einar se volvió hacia él, y sus ojos grises eran ahora 2 cuencos llenos de la misma claridad plateada que inundaba la cámara. La niebla del fondo subirá tanto que las islas de Skellige se volverán blancas.
Los vivos empezarán a olvidar el nombre de sus abuelos. Los barcos de Caertrolde perderán el rumbo en los muelles de su propio puerto, porque el mar ya no tendrá un límite. Alguien tiene que quedarse en la orilla del mundo brujo, para que los que están abajo sepan dónde termina la noche. La esfera de bruma emitió un soplido largo, un silbido musical que recorrió los cristales de la linterna ciega. Abajo, en el desierto de nubes, el dracar de las velas del color del vino de Toussaint pasó lentamente bajo el faro. La figura del Jarl menor de Spikerook, con la mano apoyada en la madera fantasmal del timón, levantó la cabeza hacia la torre. No tenía ojos, solo 2 puntos de luz perla que miraron fijamente a Einar durante un segundo. El viejo farero asintió con la cabeza, un gesto sutil de reconocimiento mutuo que se había repetido durante 2000 noches. El barco continuó su marcha, disolviéndose suavemente en las franjas periféricas del haz plateado, regresando a las corrientes frías del norte, donde el agua guarda el descanso de los hombres olvidados. El pulso plateado de la linterna comenzó a palidecer cuando el primer aliento del este tocó las vidrieras superiores del faro. No fue un cambio brusco. La luz perla de la esfera de bruma simplemente fue perdiendo sus contornos, diluyéndose en el aire grisáceo de la mañana con la misma suavidad con que la sal se deshace en un cuenco de agua tibia. Abajo, en el gran desierto blanco, las naves de los hombres olvidados empezaron a sumergirse. Los dracars de niebla, las barcas de pesca con sus redes de hilo de araña y las siluetas de los remeros inmóviles se hundieron lentamente, no con el estrépito de la madera que se rompe, sino como el vaho que desaparece de un espejo cuando el calor se retira. El mar de Skellig volvía a quedarse solo con su propia piel. Einar parpadeó. Sus ojos grises, que durante horas habían reflejado el tránsito de 2 décadas de ausencias, recuperaron la opacidad mansa de las piedras de la orilla. Sus manos, que al filo de la medianoche parecían hilos de cal traslúcida, recobraron el color de la tierra arcillosa y el tacto áspero de los callos formados por el hierro. El descenso de los 22 peldaños se hizo en una penumbra azulada y pacífica. La fosforescencia de los grabados en los muros se apagó por completo, dejando únicamente las muescas grises de los cinceles antiguos y las líneas de carbón desvaído que el tiempo ya no recordaba cómo borrar. Al llegar a la cocina, el hogar de Turba presentaba una costra blanca, una capa de ceniza fría que protegía el último corazón de brasa. Geralt se acercó a la mesa de pino y tomó su jubón de cuero hervido. El cuero ya no estaba rígido. El calor constante del hogar lo había vuelto dócil, blando, conservando un aroma sutil a resina de pino y humo de tierra seca que tapaba el olor agrio del salitre. «La marea está retrocediendo», dijo Einar, abriendo la pesada puerta exterior de roble. «El basalto estará resbaladizo, pero el agua nos dejará trabajar en la cala grande. El pino negro no espera a los hombres que tienen pereza al amanecer. El aire exterior entró en la cabaña con la fuerza de un trago de agua de manantial. Ya no traía los dientes de la tormenta, sino el olor limpio del rocío y de las algas que el oleaje había dejado expuestas en las grietas del acantilado. El cielo sobre Skellig tenía el color del hierro pulido, una bóveda lisa, sin nubes, donde las primeras gaviotas reales empezaban a trazar círculos amplios, buscando los bancos de arenques que la marea alta había empujado hacia la costa. El camino hacia el cobertizo del lado sur requería descender por una vereda de piedra viva, esculpida por los mismos vientos que daban forma al faro. Geralt caminaba detrás del anciano.
observando cómo los pies de Einar encontraban los salientes con una precisión ciega, como si la roca misma se elevara un palmo para ofrecerle un suelo firme. El cobertizo era una estructura baja, construida con los restos invertidos de un bote ballenero, cuya quilla servía de tejado. Dentro, el espacio olía a aceite de linaza, a brea fría y a la madera que lleva inviernos enteros, perdiendo su humedad dulce. Apoyado contra la pared del fondo, bajo una lona de cáñamo gastada, descansaba el tronco de pino negro del que Einar había hablado. Era una pieza hermosa. La sal del mar le había quitado la corteza exterior, dejándole una superficie gris, pulida y dura como el cuerno de un buey. «Este árbol no pertenecía a estas islas», dijo Einar, pasando la palma de su mano por la madera, con el cuidado de quien acaricia el lomo de un caballo. «Las fibras son demasiado apretadas para el pino de Skellig, pino del norte puro, quizás de las selvas heladas de Covir. Flotó durante meses antes de que los bajos de esta roca lo reclamaran. El corazón es puro hierro, Geralt». El brujo se inclinó y tomó el tronco por un extremo. Sus músculos mutados, curtidos en el esfuerzo de los caminos, sintieron el peso denso de la madera muerta. No había pudrición en ella. La sal la había curado por dentro, transformando la savia en una resina oscura que sellaba cada fibra contra el castigo del agua. «Es una buena madera para un viaje largo», admitió Geralt, ayudando al anciano a sacar el tronco a la claridad del día. Pasaron las siguientes horas trabajando en la plataforma de roca, justo encima de donde el oleaje moría con un murmullo sordo. No utilizaban prisa. El farero manejaba una azuela corta de hierro mellado, extrayendo las primeras lascas con un golpe rítmico, un compás que se unía al batir de las alas de las aves arriba. Cada lasca que caía al suelo de piedra desprendía el aroma espeso del enebro y de la brea antigua, una fragancia doméstica que el viento del este dispersaba hacia el horizonte. Geralt tomó una escofina de hoja ancha. Sus manos desnudas se movieron con la misma regularidad metódica que había observado en los rituales de Einar. No había prisa por terminar la hoja del remo, ni por darle forma al astil. Se trataba simplemente de limpiar la madera, de escuchar cómo el acero retiraba las capas grises para dejar al descubierto las vetas rojizas del corazón del pino. Ninguno de los dos habló durante el trabajo. Las palabras habrían estado de más en una mañana donde el mar parecía haberse quedado sin voz. El único diálogo era el roce de las herramientas y el siseo de la viruta que el viento arrastraba hacia el agua negra de la cala. Hacia el mediodía, el remo estaba terminado. No era una pieza ligera. Tenía la solidez de las cosas que deben durar más que los hombres que las usan. El astil se adaptaba a la perfección a los guantes de cuero de Geralt, y la hoja tenía el ancho justo para morder el agua brava sin doblarse bajo el peso de la corriente. Einar dejó la azuela en el suelo y se enderezó, llevándose una mano a la espalda con un gesto de dolor mansa. Miró el remo, luego el mar, que ahora estaba liso como una losa de pizarra gris. «El agua está dispuesta, brujo», dijo el anciano señalando hacia el este, donde la línea azul del horizonte volvía a unirse con el cielo. «Si sales ahora, la corriente de fondo te llevará hasta los bajos de Ard Skellig antes de que la linterna de arriba vuelva a necesitar el aceite de ballena». Geralt recogió sus espadas del cobertizo. Volvió a abrocharse el arnés de cuero sobre el pecho, sintiendo el peso familiar del acero y de la plata en su espalda. Las empuñaduras ya no tenían el brillo espectral de la medianoche. Eran solo metal frío, herramientas destinadas a una vida que no conocía el descanso de la torre.
Caminaron juntos hasta la cala pequeña, donde los restos de su bote viejo flotaban entre el sargazo como costillas de un animal muerto. En un rincón protegido de las olas, Einar guardaba una pequeña barca de 3 remos, una chalupa vieja pero firme, que usaba para revisar las redes en los días de calma. «Tómala», dijo el farero. «Las piedras de esta isla ya tienen suficiente madera con la que recordar. Esta barca necesita caminos nuevos, y tú necesitas llegar a alguna parte». Geralt subió a la chalupa, acomodando el remo de pino negro en la chumacera de hierro. Miró al anciano, que se había quedado de pie en la orilla, con las botas metidas en el agua helada y la barba blanca moviéndose suavemente con la brisa del este. «¿Te quedarás aquí, Einar?», preguntó el brujo, sabiendo la respuesta antes de que saliera de sus labios. «La linterna no se enciende sola, Geralt de Rivia», respondió el viejo con una sonrisa corta y pacífica. 20 años es mucho tiempo para aprender un oficio, pero es muy poco para dejar que la oscuridad gane el rincón que te ha sido dado para cuidar. El brujo hundió la hoja del remo en el agua negra. El pino negro mordió la corriente con una firmeza asombrosa, empujando la chalupa hacia el canal abierto con un solo movimiento largo y pausado. Geralt no volvió a mirar atrás. Sabía que, si lo hacía, la silueta del faro no sería más que una aguja de piedra gris, perdiéndose en la inmensidad del mar del norte. Pero también sabía que cuando la siguiente niebla bajara sobre Skellige y los barcos sin nombre salieran del fondo a buscar el límite del mundo, el pulso de oro viejo seguiría allí, testarudo, cortando la bruma a intervalos regulares para recordarles a los vivos y a los muertos que la tierra firme nunca se olvida de quienes la amaron.